Buenas tardes. Vamos ahora a efectuar el registro de un flete en venta. El flete en venta se presenta cuando la empresa asume el gasto de trasladar la mercancía hasta los almacenes del cliente, es decir, cuando nosotros como empresa vamos a asumir el traslado de todas las unidades que nos puede haber comprado cualquier cliente. Ojo, no lo vayan a confundir con un flete en compra. Flete en compra se origina cuando le compramos mercancía al proveedor, mientras el flete en venta se origina cuando nosotros como empresa asumimos el costo de trasladar todas esas unidades hasta el negocio del cliente. Allí la primera cuenta a cargar, no se vayan a poner inventario y le vayan a cargar el inventario de mercancía. No, señor, porque no se trata de un flete en compra, sino sencillamente le van a cargar a la cuenta nominal de egreso denominada flete en venta, que le van a llevar allí el valor total del flete cancelado. Seguidamente tendrían que cargarle al IVA crédito fiscal, ese IVA que nos cobra la persona que nos va a hacer el servicio del traslado de las unidades, 16%. Y finalmente le tendríamos que abonar banco, caja o cuentas por pagar. Todo va a depender de la manera como nosotros cancelemos ese flete. Si lo cancelamos de contado, le vamos a tener que abonar a banco, caja, y si es a crédito, por supuesto, cuentas por pagar o efectos por pagar. Vamos a ver un pequeño ejemplo donde nos indica que el 1 de julio del año X se cancela por concepto de traslado de mercancía hasta el almacén de un cliente un total de 2.000 bolívares. Es decir, allí ya de manera directa nos están dando el valor del flete total cancelado. Aquí en esta oportunidad no nos interesa el valor del flete unitario para nada, no vamos a hacer nada con él. Simplemente lo que nos resta es calcular el IVA, que va a ser el 16% del valor de ese flete cancelado, que sería 320 bolívares. Teniendo ya el IVA, podemos calcular lo que es el total de la factura, que allí claramente se ve que es de 2.320. Realizamos el registro, fecha del registro, 1 de julio del año X. Cuentas a cargar, en primer lugar, la cuenta nominal de egresos, fletes en venta, 2.000, valor total del flete. Siguiente cuenta, el registro del IVA crédito fiscal por 320 bolívares. Y finalmente tenemos que registrar la forma del pago del flete. No nos dicen en el enunciado cómo se cancela. Entonces vamos a dejarle ese mismo nombre genérico porque no precisa si fue a crédito o de contado. Allí recuerden que va a ser el monto total del flete más el IVA, es decir, 2.320. Y así de esa manera se registra un flete en venta. Siguiendo el orden de las operaciones que se nos puede presentar en el inventario continuo, la siguiente que tenemos es el descuento o rebaja en venta, es decir, cuando le otorgamos un descuento a uno de nuestros clientes, que ya por supuesto le habíamos vendido previamente. Allí el asiento estándar es el que vemos allí, le vamos a hacer un cargo a la cuenta nominal de egreso denominado descuento en venta. Ojo, no se les vaya a ocurrir allí cargarle directamente a la venta para disminuirla porque otorgamos un descuento, no. Debe de ser utilizada la cuenta de descuento en venta y lógicamente allí vamos a tener que calcular cuánto es el valor total de ese descuento, por supuesto considerando el precio de venta. Le hacemos un cargo. Otra cuenta que vamos a tener que cargar es el IVA débito fiscal porque debemos de disminuirlo. Recuerden que cuando reflejamos la venta, allí cuando reflejamos ese ingreso principal, reflejamos también el IVA débito fiscal porque se trataba de una venta. Lógicamente, si le vamos a descontar parte de lo vendido, vamos a tener que rebajar también el IVA calculado. La cuenta abonar, como le vamos a hacer el descuento, si le devolvemos el dinero, la abonamos a banco caja.
Por el contrario, si le habíamos registrado previamente un activo porque era una cuenta por cobrar, allí se la vamos a tener que disminuir mediante un abono. Vamos a verlo otra vez también de un pequeño ejemplo. Allí nos indican que el 1 de julio del año X efectuamos un descuento en venta a un cliente por un monto total de 3.000 bolívares. La venta nos indica que fue efectuada a crédito. Allí lo primero que vamos a tener que considerar es el valor del descuento total recibido. En este caso no hay que calcularlo porque ya lo dan de manera directa, 3.000 bolívares. Solo tendríamos que calcularle el valor del IVA, 3.000, que es el valor total del descuento, por el 16%. Esa multiplicación nos da exactamente 480 bolívares. Teniendo el total del IVA calculado, podemos obtener el total de la factura, que serían 3.480. Y ya podemos hacer el registro contable. Fecha del registro, 1 de julio del año determinado. Primera cuenta a cargar va a ser precisamente el descuento en venta otorgado, el total, 3.000 bolívares. La segunda cuenta a cargar sería la disminución del débito fiscal calculado, 480. Y por último, el abono va a depender de la forma de pago original pactada con ese cliente. Allí nos indicó que la venta fue efectuada a crédito. Si fue una venta a crédito, tuvimos que haber reflejado una cuenta por cobrar. Entonces allí el abono se lo vamos a hacer a cuentas por cobrar por 3.480. Y así, de esa manera, hemos culminado lo que es un descuento en venta. Ahora vamos a ver otra serie de operaciones que también se nos pueden presentar allí en el inventario, pero vamos a ver solamente los asientos estándares porque son operaciones bastante sencillas. La primera operación que vamos a ver es las donaciones. Las donaciones se nos pueden dar dos escenarios. Cuando nosotros nos donan, es decir, que recibimos una donación, o precisamente cuando somos nosotros los que le donamos a una tercera persona. Vamos a ver aquí el primer escenario que nos indica que es cuando nos donan mercancía, es decir, recibimos nosotros mercancía como una donación. Si es así que estamos recibiendo una mercancía de otra persona que nos las está donando, lo primerito que vamos a tener que hacer es ingresar esas unidades al inventario de mercancía mediante un cargo. Fíjense allí como lo tenemos en el asiento. Le cargamos el inventario de mercancía por su costo. Seguidamente le vamos a tener que cargar al IVA crédito fiscal, es decir, a esa donación le debemos de dar un tratamiento como si se tratara de una compra. Y por último le vamos a tener que abonar a la cuenta capital o a la cuenta superávit donado. Que el superávit donado, recuerden que lo nombramos también en el tema del principio del costo. Allí yo les indiqué que cuando estén en contabilidad 3, allí les indicarán que es una cuenta de capital, específicamente del superávit ganado. Ahora, cuando la empresa más bien es la que decide donar mercancía, es decir, que le vamos más bien a donar parte de nuestra mercancía a otra persona, el registro que vamos a hacer es el siguiente. En primer lugar, le vamos a cargar a la cuenta donaciones, es una cuenta nominal de egreso. ¿Qué vamos a llevar a esa cuenta? Simplemente
el costo de esa mercancía más el IVA. Seguido, las cuentas a abonar va a ser en primer lugar el IVA débito fiscal, es decir, también le vamos a dar el tratamiento como si se tratara de una venta a nivel del cálculo del IVA. Entonces allí le calcularíamos el 16% de la donación y se lo abonamos. Y finalmente le vamos a tener que dar salida a esas unidades, por supuesto, del inventario de mercancía mediante un abono. Ahora bien, la siguiente operación es referida a la publicidad y propaganda. Si la empresa decide iniciar una campaña publicitaria, ya sea en radio, televisión o en cualquier medio impreso, y decide utilizar parte de esa mercancía que tiene sus inventarios para fines publicitarios, el registro contable que deberíamos efectuar es el que vemos allí. Le vamos a cargar a la cuenta nominal de egreso denominada publicidad y propaganda, costo de las unidades más el IVA. Seguidamente le vamos a tener que cargar al IVA, le vamos a tener que abonar al IVA débito fiscal 16% del monto de la publicidad. Le vamos a dar también el tratamiento como si se tratara de una venta, pero ojo, solamente le vamos a calcular el IVA débito fiscal por publicidad y propaganda en caso de que no sea notificado al CENIA. Si usted notifica esa publicidad ante el CENIA, no tendríamos que calcular el débito fiscal. Entonces allí el asiento, si tú lo notificas, quedaría cargo a publicidad y propaganda y le haces el abono directo al inventario de mercancía para poderle dar salida a esas unidades que estás utilizando para la publicidad. Pero si no lo notificas, quedas en la obligatoriedad de calcular el IVA débito fiscal. La siguiente operación es cuando existe robo de mercancía o pérdida de la mercancía por incendio. Allí también va a depender de dos panoramas. El primero, si la mercancía se encuentra asegurada, o el segundo escenario, cuando no está asegurada. Vamos a ver el primero, que es cuando la mercancía se encuentra asegurada. Si la mercancía se encuentra asegurada, es decir, que cuente con una póliza de seguro, si llega a ocurrir el siniestro, lo tienes que notificar de inmediato. Y mientras dura todo ese proceso administrativo, el registro contable a efectuar es el siguiente. Le vamos a cargar a las cuentas por cobrar seguro. ¿Qué le vamos a cargar? Costo de la mercancía más el valor del IVA. ¿Cuáles van a ser las cuentas a abonar? El IVA débito fiscal, 16% del valor de esa mercancía que se perdió, pero allí solamente vamos a calcular el débito fiscal, es decir, le vamos a dar ese tratamiento como si se tratara de una venta, es en el caso de que no se notifique tampoco al CENIA el siniestro. Si ustedes fueron precavidos o la persona encargada es precavida y hace la debida notificación ante el CENIA, el asiento a realizar solamente sería cargo a cuentas por cobrar con abono directo al inventario de mercancía, por supuesto, al costo de cada unidad, para así de ese momento darle salida total a esas unidades del inventario. Ahora bien, cuando la mercancía no se encuentra asegurada, allí inevitablemente para la empresa será una pérdida. ¿Cómo sería el registro? La primera cuenta a cargar va a ser pérdida por robo o incendio de mercancía, una cuenta nominal de egreso. Allí vamos a llevar el costo de las unidades más el IVA. Seguido le vamos a tener que abonar al IVA débito fiscal 16% del monto de esa pérdida, pero también le vamos a dar el tratamiento como si se tratara de una venta en el caso de que no haya sido notificado al CENIA. Si se notifica al CENIA de ese siniestro, el registro a efectuar sería cargo a pérdida por robo o incendio de mercancía con abono directo al inventario de mercancía para darle salida a cada una de las unidades. Así de esa manera hemos culminado lo que son todos
todos los registros contables básicos que se nos pueden presentar allí en este tema de inventario. Ahora bien, una vez concluidos esos registros, vamos a ver lo que son los métodos de valoración del inventario. Recuerden que a nivel teórico yo les dije que no podían confundir los sistemas de control con los sistemas de valoración o métodos de valoración. Son dos cosas muy diferentes. Recuerden que los métodos o sistemas de control de inventario son dos. Yo lo puedo controlar por un sistema periódico o por un sistema continuo perpetuo, que fue todos los registros que acabamos de ver. Pero a nivel de valoración existen tres métodos de valoración: FIFO, promedio y el método LIFO, que ya fue eliminado por las normas internacionales. Vamos a ver en primer lugar el método FIFO. El método FIFO, de acuerdo a este método, la mercancía que es comprada en primer término es la primera que se le da salida. Esto desde un punto de vista contable. En pocas palabras, lo primero en ser comprado debe de ser lo primero en ser vendido. Esto nos va a obligar, este método de valoración, que obligatoriamente vamos a tener que organizar la mercancía por lote, desde el lote más antiguo hasta el lote más reciente. ¿Por qué? Porque a juro nosotros siempre vamos a tener que garantizar que lo primero en ser comprado tiene que ser también lo primero que sea vendido. Eso es a los fines de siempre estar pendiente de que vendamos, por decirlo en términos más coloquiales, lo más viejo y nos vaya quedando en el inventario lo más reciente. Entonces, allí en los ejercicios, cuando estemos valorando por el método FIFO, obligatoriamente vamos a tener que ir organizando nuestra mercancía por lote. Si hicimos, por ejemplo, durante el mes de X mes, vamos a ponerle mes de julio, 50 compras, eso implica que vamos a tener que organizar 50 lotes. ¿Por qué? Porque cada uno fue adquirido en una fecha diferente. Eso lo tenemos que tener muy presente porque cada lote va a estar valorado a un costo diferente. El siguiente método de valoración es el promedio. En este método, el costo de la mercancía vendida se obtiene al dividir el costo en bolívares de la mercancía entre el número de unidades y multiplicándolo por el número de unidades vendidas. Es decir, en este método promedio no nos importa la antigüedad de la mercancía, no nos importa si se compró primero, si se compró después. Aquí a todas las vamos a considerar como iguales. Necesito saber el costo unitario de ellas, simplemente tendríamos que tomar el valor que refleje el inventario de mercancía y dividirlo entre todas las unidades que se encuentren en existencia. Allí, en ese método de valoración, la vamos a considerar todas como igual. Y el tercer método, que aunque no lo desarrollé allí porque lo eliminó las normas internacionales, era el método LIFO. El método LIFO era aquel que establecía que las últimas unidades en ser compradas también debían de ser las primeras en ser vendidas. Allí las normas consideró que ese método de valoración no era prudente, ya que aceleraba mucho el cálculo del costo de venta. Y así de esa manera hemos terminado los métodos de valoración.